en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposa contrajo una ETS en el hospital, y cuando descubrí su doble vida de infidelidades, la abandoné a su suerte. El karma le cobró el precio más alto. Soy un hombre de 42 años que vive en Austin, Texas. Llevo 6 años casado con Amelia, quien tiene 43 años. Nuestra relación no era exactamente digna de presumir en redes sociales, pero yo creía que estaba basada en lealtad y respeto mutuo. Sin embargo, lo que yo pensaba no parecía coincidir con lo que Amelia creía. Pensaba que estaba casado con una mujer madura, no alguien que actuara como adolescente, o que necesitara desesperadamente atención. Como verán a lo largo de esta publicación, estaba completamente equivocado respecto a ella. Todo cambió cuando Amelia cayó gravemente enferma. Al principio, parecía una intoxicación alimentaria severa. Vomitaba constantemente, y no podía retener nada en el estómago. Su piel estaba pálida, se veía débil, y mostraba signos claros de deshidratación. Se negaba rotundamente a ir al hospital debido a su miedo intenso a las agujas y las vías intravenosas. Intenté cuidarla en casa, pero su condición empeoraba cada vez más, y no siendo médico, eventualmente no tuve otra opción. Necesitaba atención profesional, así que a pesar de su fobia, la llevé al centro médico para que recibiera un diagnóstico y tratamiento adecuado. Al llegar, la ingresaron inmediatamente a urgencias, porque su estado era peor de lo que imaginábamos. Le tomé la mano para tranquilizarla, pero sentía que algo no estaba bien. Supongo que el cuerpo presiente cuando se acerca una catástrofe, aunque yo no tenía idea de los horrores que enfrentaría en las siguientes 48 horas. La condición de Amelia se estabilizó después de unas horas gracias a los médicos, pero seguía débil y pálida. El equipo médico quería realizar pruebas adicionales porque, aunque habían tratado sus síntomas, aún desconocían la causa. Los resultados estarían listos en 2 días, y decidirían el tratamiento o el alta según estos. Permanecí a su lado constantemente durante ese tiempo. Después de 12 horas, redujeron su medicación, y comenzó a deshidratarse nuevamente, lo que encendió alarmas entre el personal médico. Al tercer día, una enfermera me entregó un sobre con los resultados de los análisis de sangre, indicando que el doctor lo explicaría pronto. Amelia dormía, conectada a una vía intravenosa, luciendo frágil. Le mencioné que tenía los resultados, pero respondió que estaba demasiado débil, y me pidió que los abriera y leyera por ella. Para cuando terminé de abrir el sobre, y saqué los documentos, ella ya se había quedado profundamente dormida. Era comprensible considerando su agotamiento por la medicación y los síntomas. Sin embargo, quien comenzaría a sentir síntomas ahora sería yo, tras leer su diagnóstico. Amelia había dado positivo para clamidia. Durante unos minutos, pasé por todas las etapas del duelo: negación, tristeza, ira. Busqué frenéticamente información sobre el diagnóstico en Internet, y las respuestas no eran lo que quería ver. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí antes de que el doctor me llamara a su oficina. Señalé el resultado y balbuceé que debía haber algún error. Él respondió: «Lo siento, pero las pruebas son concluyentes. Iniciaremos el tratamiento de inmediato. Es crucial que complete el ciclo de antibióticos». Sentí como si mi cabeza fuera a explotar. Mi esposa tenía una enfermedad de transmisión íntima. Las implicaciones eran evidentes. Todos sabemos cómo se contraen estas condiciones, pero me encontraba en completa negación. Cuando Amelia despertó, le entregué silenciosamente el informe. Su rostro perdió el poco color que le quedaba mientras lo leía. Comenzó a llorar diciendo que podía explicarlo todo, que solo necesitaba escucharla. Quería saber qué tipo de explicación podría tener para contraer una enfermedad así, porque yo ciertamente no se la había transmitido. No habíamos tenido intimidad en meses porque siempre alegaba dolor de cabeza. Me preguntaba cómo podía tener jaquecas cuando aparentemente estaba ocupada divirtiéndose en otro lugar. No me importaba que estuviera enferma o que estuviéramos en un hospital. Estaba furioso, y necesitaba respuestas. Horas antes había estado rezando por su recuperación, y ahora verla me hacía sentir peor de lo que ella estaba. Podía llorar todo lo que quisiera, incluso deshidratarse de tanto repetir «lo siento», pero no sentía ninguna compasión. La presioné para obtener la verdad, era lo mínimo que merecía. Estábamos en un hospital, pero estaba perdiendo la paciencia, y tenía ganas de gritarle. Finalmente, tras un interrogatorio interminable, confesó que había estado con otros hombres siempre que tenía oportunidad. La mayoría eran personas que conocía en un bar que frecuentaba cuando podía, es decir, cuando yo no estaba cerca para interrumpir su diversión. Le exigí detalles. ¿Cuántos hombres? ¿Dónde los conoció? ¿Con qué frecuencia ocurría? Y, lo más importante, ¿por qué yo no era suficiente para ella? Para la mayoría de mis preguntas, su primera respuesta fueron lágrimas, pero eventualmente, después de mucha insistencia, obtuve mis respuestas. Según ella, iniciaba conversaciones con hombres en el bar, quienes le invitaban bebidas y la hacían sentir atractiva.
Mencionó que no se iba con todos ellos, lo cual supongo que dijo para no parecer fácil, pero era un pobre intento porque, independientemente del número, había sido infiel y había contraído una enfermedad como resultado. Enfatizó que solo eran encuentros casuales, nada más, y que ellos estaban conformes con eso. ¿Cómo no lo estarían? Si prácticamente les ofrecía intimidad sin compromiso. ¿Puede alguien ser más ingenuo? No investigué médicamente, pero me preguntaba si la enfermedad le había afectado el cerebro, porque parecía haber perdido varias neuronas en las últimas horas. Cada cosa que salía de su boca, que me parecía el lugar más desagradable del planeta, era peor que la anterior. Por ejemplo, algunas de sus justificaciones fueron: es algo que hago ocasionalmente. Es mi placer culpable. Sé que está mal, pero no pude detenerme. Mi siguiente pregunta fue: ¿cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Admitió que había estado ocurriendo durante un par de años. Su justificación: solo lo hacía cuando estaba bajo efectos del alcohol, y luego evitaba la intimidad contigo durante una semana después, como si tuviera algún tipo de respeto. Se podía ver a kilómetros la consideración que tenía hacia mí, así como era evidente que su comportamiento era completamente inapropiado. Tuvo la osadía de decir: sé que esto te lastima, pero nunca amé a ninguno de ellos, solo te amo a ti. Por eso no quería tener relaciones después de estar con ellos, quería protegerte de alguna manera. Fue algo muy tonto de mi parte, especialmente porque ahora estoy sufriendo las consecuencias. Creo que es suficiente castigo, ya que puedes ver que el karma me ha alcanzado. Lo único que sé es que te amo y quiero seguir casada contigo. Espero que puedas perdonarme para irnos de aquí y retomar nuestro matrimonio donde lo dejamos. Exploté. Tiré la silla al levantarme porque lo que escuchaba no eran simples tonterías, eran las palabras de alguien completamente narcisista. Y lo peor es que su verdadera enfermedad no era la física. Le respondí: quisiste lastimarme. Has estado arriesgando mi salud, mi confianza y nuestro matrimonio durante años, ¿y dices que no querías hacerme daño? ¿Qué pasaría si me hubieras contagiado algo? Perdí el control y le dije de todo. Espero que entiendan, no solo me traicionó, sino que podría haber sido yo quien estuviera en esa habitación si no hubiera tenido la suerte de no tener relaciones con ella últimamente. Su excusa fue que siempre usaba protección y se sentía segura. Cuando intentó tomar mi mano, me aparté gritando: eres repugnante. Y aunque no puedas contagiarme con el contacto, tus manos me parecen más sucias que un vertedero. Salí de la habitación mientras ella se quedaba llorando. Cuando hablé con el doctor, me dijo que necesitaba hacerme pruebas. Aunque hacía tiempo que no teníamos relaciones, no sabíamos cuánto tiempo llevaba ella infectada. Existía la posibilidad de que yo también estuviera contagiado, quizás de forma asintomática. Proporcioné mi muestra de sangre y me fui, mientras mantenían a Amelia en el hospital para tratar su condición. No quería regresar a casa porque no deseaba dormir allí. Ella había estado viviendo en ese lugar, y lo sentía tan contaminado que ni quemarlo hasta los cimientos me ayudaría a sentirme mejor. Podía imaginarme recostado en el sofá, o en cualquier parte, con sensación de suciedad por todas partes. Estaba completamente alterado, y todo me provocaba un rechazo terrible. Mientras conducía, repasaba mentalmente todo lo que me había dicho, lo que alimentaba mi resentimiento y disgusto. Simultáneamente, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes suyos, pero iba manejando, y no podía ni quería leerlos. Al menos ese trayecto me proporcionó un plan: Amelia no regresaría a mi vida. Podía recoger sus pertenencias, su ropa, maquillaje, su colección ridícula de música, su auto en el estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos. Aún así, pasé un par de noches en un hotel porque me negaba a regresar. Y no exageraba cuando expresaba mi repulsión por mi esposa y nuestro hogar. Por eso, contraté un equipo de limpieza especializado en eliminación de material biológico, para que desinfectaran todo el apartamento. Pueden llamarme extremista, pero seguía sintiendo que ella había contaminado todo. Además, quería que cada rastro suyo desapareciera. Posteriormente, contacté a un abogado especializado en derecho familiar en Texas y programamos una reunión por videoconferencia. No iba a perder ni un día más con esta mujer. Nunca regresé al hospital. Incluso recibí una llamada del centro médico solicitándome que pagara las facturas del tratamiento de Amelia. No me importaba. Ella dejó mensajes de voz furiosos, porque necesitaba el tratamiento para mejorar, y yo me negaba a pagarlo. Incluso mencionó nuestros votos matrimoniales, diciendo que prometimos estar juntos en la enfermedad y en la salud. Sí, esos mismos votos donde ella también tenía la responsabilidad de mantener el matrimonio. Me parecía irónico que hablara de votos. ¿Qué hay de los de fidelidad? ¿Por qué no pensó en eso antes de comportarse de manera inapropiada con medio Austin y sus alrededores? Buena suerte convenciendo a la administración del hospital para que le proporcionaran tratamiento sin pago. El día que recibió el alta, mi teléfono se llenó de llamadas del hospital. Las ignoré todas. Sabía que eran sobre las facturas, que ya habían superado lo que cubría el seguro.
Me enviaban copias por correo electrónico. Era consciente de que ella no tenía suficiente en sus tarjetas de crédito para cubrirlo, pero ¿por qué debería importarme? Ella creó este desastre. Llamó a una amiga para que la ayudara, quien la dejó en el apartamento. No abrí la puerta. Sus llaves estaban dentro, no las había tomado cuando la llevé al hospital. Le grité desde el interior que no era bienvenida, y que sus pertenencias estaban en el garaje. Había cargado el maletero de su auto con sus objetos valiosos, y dejado el resto en el estacionamiento. Sabía que regresaría, si no para intentar convencerme, al menos para buscar sus cosas, así que le facilité el proceso. No las empaqué con cuidado, así que si había algo roto entre sus pertenencias, lo lamentaba. En realidad, no lo lamentaba en absoluto. Ella suplicó que la dejara entrar. Después de un rato, vi que su amiga se marchaba, dejándola sola. Continuaba llorando, sin tener a dónde ir. Rogaba por una oportunidad para hablar, para arreglar las cosas. Incluso imploraba compasión hasta que se recuperara, después de lo cual yo podría hacer lo que quisiera. ¿Compasión? ¿En serio? ¿Has estado con otros, contrayendo enfermedades, y ahora esperas que sea considerado contigo? Vete de aquí, ya limpié la casa y no voy a arriesgarme a que traigas más problemas. Tuvo la audacia de decir, sé que cometí un error y te lastimé, pero podríamos arreglar las cosas cuando me recupere. Le grité, no fue un error comportarte así, ya ni siquiera puedo mirarte, sal de mi propiedad antes de que llame a control sanitario. Fui un poco cruel, pero eventualmente se marchó. Aún quedaban cosas en el garaje, pero no sé si no las llevó porque no le interesaban, no tenía espacio, o no se dio cuenta. De todas formas, no me importó, las tiré a la basura a la mañana siguiente. Mientras tanto, mis resultados dieron negativo, gracias a Dios. Por primera vez sentí algo positivo después de todo lo ocurrido. Sin embargo, el hecho de que ella me hubiera puesto en esa situación seguía siendo imperdonable. El médico me recordó que debía hacerme otra prueba en un mes, por precaución. También tengo una cita con el abogado para iniciar oficialmente los trámites de divorcio. A estas alturas, desconozco dónde se encuentra Amelia, y cómo está sobrellevando la situación. Me enviaba mensajes constantemente, disculpándose, suplicando quedarse al menos en el apartamento hasta recuperarse. Últimamente, los mensajes han pasado de súplicas a amenazas. Está furiosa porque la abandoné y amenaza con contarle a todos lo terrible que fui como esposo. Que lo haga, me sentaré y observaré tranquilamente. Actualización 1. Me realicé nuevas pruebas, y volvieron a dar negativo, afortunadamente. Durante todo este tiempo, Amelia no se ha rendido. Llamó a sus padres, afirmando que la había abandonado en el hospital y la había echado sin motivo. Alguien tenía que contarles toda la historia, y estaba dispuesto a hacerlo. Les dije, ¿ella les contó todo? ¿No creen que deberían haberle pedido detalles antes de acusarme? Ya que están aquí, permítanme explicarles, su hija me fue infiel. Estuvo con varios hombres, contrajo una enfermedad de transmisión, y puso en riesgo mi salud. Si eso no les parece suficiente razón para dejarla en el hospital y echarla, no tenemos nada más que hablar. La expresión en sus rostros me indicó inmediatamente que compartían mi opinión. Su madre llamó de inmediato a Amelia, exigiendo saber si era cierto. No sé qué respondió, pero su madre comenzó a gritarle furiosamente. El rostro de su padre se tornó completamente rojo. Le arrebató el teléfono a su esposa y exclamó, «No tienes vergüenza y nos mentiste, quédate donde estás, hemos terminado contigo». Salió furioso y su esposa lo siguió, aún gritando por teléfono, que ya había recuperado. Cuando los documentos del divorcio estuvieron listos, mi abogado contactó a Amelia para obtener su dirección. Ella proporcionó la dirección de sus padres. Tan pronto como recibió los papeles, su madre me llamó para informarme que se habían asegurado de que Amelia los recibiera. Me contó que Amelia había estado viviendo en un motel cerca de la autopista durante una semana después de que la echara, pero su condición empeoró, así que pidió a sus padres que la acogieran. También fue despedida de su trabajo. Una de sus conocidas, aparentemente no tan leal, descubrió lo de su enfermedad, y la noticia se propagó rápidamente. No la despidieron por su condición médica, sino por sus ausencias prolongadas. Amelia, por supuesto, me culpó, pero no me afectaba. Su madre me pidió que no mostrara compasión, aunque estuviera recuperándose. Afirmó que Amelia estaba en condiciones de afrontar un divorcio, aunque su salud mental había visto días mejores. Me solicitó que no lo pospusiera porque necesitaba enfrentar todas las consecuencias. Amelia había agotado sus ahorros y perdido su empleo, lo que representaba consecuencias graves, y su madre lo reconocía. Pero no le importaba, apoyaba lo correcto. Incluso sugirió que podría servir como intermediaria, para evitar que yo tuviera que tratar directamente con ella, si prefería bloquearla definitivamente. Ojalá Amelia fuera como mi suegra, ya que es evidente que mi suegro se casó con una mujer íntegra, y no con alguien de comportamiento cuestionable.
Aunque la bloqueé en mi teléfono, Amelia también envió un extenso correo electrónico disculpándose. Si puedo comentar algo sobre ese mensaje, diría que esta fue su primera disculpa genuina. Entre otras cosas, expresó que se sentía como un fantasma de su antiguo yo, sin dinero, sin trabajo, con su reputación arruinada, socialmente aislada. Incluso sus hermanos se negaban a hablarle. Su padre, un hombre orgulloso, estaba humillado. Sentía resentimiento por su presencia, y ni siquiera su madre la apoyaba. Así que actualmente, no había nadie que pudiera ayudarla económicamente. Al menos nadie que quisiera hacerlo. Efectivamente, su madre tiene razón, su salud mental ha sufrido considerablemente durante este periodo, porque piensa que podría perdonarla, o ayudarla de alguna manera en este momento. Me alivia que esté deprimida, porque eso me distrae de mi propia depresión. Es lo mínimo que puede experimentar después de todo lo que me ha hecho, y no me siento culpable por pensarlo así ahora mismo. Actualización 2. He querido verificar una tercera vez mi estado de salud, así que me he sometido nuevamente a los análisis. Nunca se puede ser demasiado cauteloso con estas cuestiones. Una tercera confirmación de que estoy libre de enfermedades siempre reconforta el espíritu. El espíritu de Amelia es otra historia, y si falleciera mañana, probablemente iría al peor lugar imaginable. Su alma tampoco encuentra paz ahora, porque el karma apenas comenzó cuando fuimos al hospital. Ha estado recibiendo tratamiento con antibióticos, pero aunque ese es el procedimiento estándar, no parece estar funcionando en su caso. Mis suegros son quienes me han proporcionado información sobre su estado médico, hasta cierto punto. Ahora los médicos le han prescrito otra ronda de antibióticos más potentes, para ver si resultan efectivos. No estoy llorando por ella, ni me preocupa si se recupera o no. No voy a sentir lástima por alguien así, independientemente de lo mal que lo esté pasando. Mi única preocupación es que pueda fallecer antes de que el divorcio se finalice. No deseo ser el viudo de Amelia. Quiero divorciarme primero, y que su destino espere hasta después. Sé que muchos pensarán que estoy siendo despiadado, porque lo que ella hizo no se compara con un desenlace fatal. Pero, ¿acaso no buscó ella misma estos problemas al exponerse a situaciones de riesgo? Quien podría estar recibiendo ese segundo tratamiento de antibióticos podría haber sido yo. No importa que mis resultados ahora sean negativos, la posibilidad de que ocurriera, con su comportamiento, era suficientemente alta para saber que estaba poniendo mi vida en peligro. No creo que merezca compasión. Sus padres, en este momento, ni siquiera la quieren en casa. Han tenido suficiente, y le han pedido que se marche. No está desamparada, sino en un centro donde recibe tratamiento. Una organización encargada de atender a personas con este tipo de enfermedades aquí en Austin. Si conocieran realmente su historial, reservarían esa cama para alguien más necesitado. El cambio de actitud de sus padres, que hasta ahora al menos habían aceptado que se quedara con ellos, se debió a nuevas revelaciones. Algunas de las personas con las que estuvo no eran tan desconocidas como afirmaba. Hay amigos, no tan cercanos, de mi suegro en la lista, y también personas casadas que mis suegros conocen. Mi suegro ha tenido que contactar a las parejas de estas personas, con todas las implicaciones que eso conlleva, para informarles sobre la situación y recomendarles que se realicen exámenes. Ahora comprenderán el enojo de sus padres, hasta el punto de expulsar a su propia hija enferma. No podían mantener a alguien así en su hogar. Representa una vergüenza para su familia y una completa deshonra. Mi ex aún tiene deudas por sus gastos médicos, pero hasta que no mejore y consiga empleo, los acreedores deberán esperar para cobrarlas, si es que eso ocurre algún día. El proceso de divorcio continúa, aunque he solicitado a mi abogado que lo agilice. He ofrecido pagar más si es necesario, pero él explica que el procedimiento tiene plazos que no pueden acelerarse. Sin embargo, cualquier acción que pueda adelantar el proceso, como entregar documentación anticipadamente, la realizará. Estamos en una carrera contra el tiempo para finalizar este matrimonio, uno que nunca debió existir. Actualización 3. Con el tiempo he comenzado a perdonar a Amelia. No un perdón del tipo, sí, intentémoslo nuevamente, no me importa tu condición médica, te quiero tanto que acepto cualquier riesgo. Es más bien, estoy cansado de odiarte, porque ni siquiera mereces ese sentimiento. El trabajo terapéutico que inicié hace unos meses ha dado esos resultados. ¿Buenos resultados? No lo sé, al menos ya no pienso en ella. Es extraño compartir esto ahora, porque el momento no es el más oportuno, pero he estado sintiendo así desde hace meses. No quería hacer una actualización breve, donde solo mencionara lo anterior. Porque aquí es donde revelo algo que podría hacerles pensar que la perdoné no por la terapia, sino por lo ocurrido. Y comprendo si no me creen, entiendo cómo puede interpretarse. Amelia falleció hace aproximadamente 2 semanas, después de luchar contra su enfermedad. No me ha quitado el sueño, no me ha hecho sentir mejor, no lo he celebrado. Quizás mi antiguo yo lo hubiera hecho, pero este nuevo yo simplemente continuó con su vida. Ella estuvo luchando,
pero la variante que contrajo era particularmente resistente, desconozco el término médico exacto, o su organismo no pudo resistir más tras los intentos fallidos de tratamiento. Numerosas personas han sido notificadas sobre su condición, como mencioné en mi actualización anterior, y se han realizado los exámenes correspondientes. No tengo una lista detallada, pero ha habido resultados negativos, como el mío, y también algunos positivos. Tal vez alguno de ellos fue quien contagió a Amelia, o fue ella quien los contagió, nunca lo sabremos con certeza. En otros asuntos, el divorcio se finalizó hace aproximadamente un mes y algunas semanas, así que no soy viudo en este momento, sino divorciado. Para quienes opinen que no hay diferencia, para mí sí la hay. No quiero responder a preguntas sobre si soy el viudo de alguien que actuó como ella lo hizo, pero sí puedo decir que soy el hombre que se divorció de esa persona. Es una cuestión semántica, pero lo prefiero así. Recientemente, había presentado una demanda contra Amelia por haber puesto mi salud en riesgo, pero eso requeriría más tiempo, tiempo que ya no tenemos. La demanda ha sido desestimada porque ya no existe una parte demandada. Lo mismo ha ocurrido con el hospital, que aún tiene facturas pendientes a su nombre. Me alegra no haberlas pagado antes de descubrir su diagnóstico. Ahora me sentiría completamente ingenuo. No tengo más que compartir, quizás solo añadir que no me he realizado una cuarta prueba, porque considero que 3 confirmaciones son suficientes para estar tranquilo.